Entonces, pasamos a lo que viene siendo las características de las ondas. ¿Okay? Entonces, la longitud de onda es la distancia entre dos frentes de onda que están en la misma fase. ¿Sí? Ahí tenemos que recalcar que tienen que estar en la misma fase. Por ejemplo, la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos. ¿Sí? La longitud de onda se representa por la letra griega lambda, ¿sí? Que es esta de aquí, y se mide en metros sobre ciclo. Aquí, por ejemplo, si se fijan, nos dice que tienen que estar en la misma fase. Si se fijan, esta y esta están en la misma fase. Entonces puedo medir a partir de esta cresta y esta cresta. ¿Ok? Entonces, esta sería la longitud de onda. ¿Sí? O de este valle a este valle. ¿Sí? Si no está la onda en la misma fase, pues quiere decir que pues no vamos a poder obtener esa longitud de onda. ¿Sí? En este caso, en los ejemplos que vayamos a ver, pues sí lo vamos a poder observar así. Entonces se va a medir el metro sobre ciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia que hay de esta cresta a esta cresta, ¿sí? La vamos a medir en metros y eso indica que eso mide en metros por cada ciclo. O sea que un ciclo completo de aquí arriba, baja y sube hasta el mismo punto, entonces esto sería un ciclo, ¿sí? Un ciclo completo. Baja y sube hasta el mismo punto, entonces eso es un ciclo. Entonces la distancia que hay de aquí a aquí, la vamos a medir en metros sobre ciclo, ¿sí? Regularmente, ya después vamos a ver que la longitud de onda se pone nada más como metros, ¿sí? Pero en este caso la longitud de onda me indica que es por cada ciclo. O sea que, ¿qué tanto mide de una cresta a otra cresta o de valle a valle por cada ciclo? La frecuencia, ese es el número de veces por segundo en el cual se realiza un ciclo completo de una onda y se mide comúnmente en ciclos sobre segundo. Esto es Hertz, ¿sí? Ciclo sobre segundo es Hertz. Esto, por ejemplo, si ustedes van ahí, entonces están observando una onda. Entonces, si ustedes observan que la frecuencia es que tantas veces por segundo, ¿sí? Déjenme pongo a dibujar. Vamos a imaginar que todos son, ¿cómo se dice? Que tienen la misma amplitud, sí, que están en fase, porque pues aquí en el dibujo quizás me salga no todo igual, ¿sí? Entonces voy a suponer que vamos a suponer que en un segundo, ¿sí? Recorrió esto, ¿sí? Entonces si se fijan, de aquí a aquí, ¿cuántos ciclos recorrió? Vamos a suponer que todo eso lo realizó en un segundo, ¿sí? Entonces si ustedes se fijan, aquí realizó 1, 2, 3, 4, 5. O sea que la frecuencia en este caso sería de 5 ciclos sobre segundo. O se puede poner como 5 Hz. ¿Sí? O, si lo abrevio sería 5 Hz. ¿Sí? Entonces, la frecuencia es cuántas veces por segundo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que esto es, en este ejemplo, son 5 veces. Entonces, la frecuencia es que hace 5 recorridos, 5 ciclos completos en un segundo. ¿Ok? Eso sería pues la frecuencia. Ahora, el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en realizarse un ciclo de la onda. Como pueden notarse, el periodo es igual al inverso de la frecuencia y la frecuencia es igual al inverso del periodo. Si en el anterior vimos, ¿sí? Cuánto tardaba en que realizaba 5 ciclos completos en un segundo. Si yo quiero ver cuánto tarda en realizar un ciclo completo, ¿sí? Por ejemplo, cuánto tarda en irse
de aquí a aquí, ¿cuánto tardó en realizar este ciclo? ¿Cuánto tardó en realizar este ciclo? ¿Sí? Una vez que ya tenemos la frecuencia, pues ya nada más dividimos 1 entre la frecuencia. Ejemplo, si en el otro teníamos que era la frecuencia 5 ciclos sobre segundo, si yo quiero calcular el periodo, ¿sí? El periodo es igual a 1 entre la frecuencia, ¿sí? Entonces, si yo tenía que era 1 entre 5 ciclos sobre segundo, 1 entre 5 me da 0.2. Las unidades van a ser segundos sobre ciclo. O sea que tarda 0.2 segundos en realizar un ciclo completo. ¿Sí? Si se fijan aquí, tardaría 0.2 segundos en esto. 0.2 segundos. 0.2 segundos. ¿Sí? Eso en este ejercicio, ¿sí? Ahorita estamos viendo ondas, pero también lo podemos ver en cuando ustedes, por así decirlo, hacen que sacan que la frecuencia cardíaca es cuántas veces late el corazón, en este caso en un minuto, ¿verdad? Es como se maneja ahí, en ese ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, si ustedes cuando van en el auto y dicen, no, pues que son tantas revoluciones por minuto, ¿sí? Quiere decir que, en ese caso, ahí donde están en el motor, ¿sí? La parte que está midiendo eso, en donde lo está midiendo es que da, no sé, 1000, 2000, 3000, 4000 vueltas esa parte en un minuto, ¿sí? Si ustedes van en una bicicleta y quieren ver cuántas veces en un segundo da vueltas su bicicleta, ¿sí? Pueden marcar la llanta de la bicicleta y ver cuántas veces, o en un minuto, en un segundo, no sé, en cierto tiempo, pues da. ¿Sí? Pero la frecuencia vamos a tener unidades de 1 sobre segundo, o hertz, o ciclos sobre segundo, ¿sí? Entonces, miren aquí, eso sería pues lo que viene siendo el periodo. ¿Cuántas veces o cuánto tarda en realizarse un ciclo completo, esa onda, en el ciclo de la onda? ¿Cuánto tiempo tarda en realizarse un ciclo de la onda? Y recuerden, es lo inverso, ¿sí? El periodo es lo inverso de la frecuencia y la frecuencia es el inverso del periodo. ¿Ok? Entonces, el nodo es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio. Si se fijan, aquí se los había dicho. Aquí tendría un nodo, aquí tendría otro nodo, otro nodo, otro nodo, otro nodo, otro nodo. ¿Sí? Entonces, es el punto donde cruza la línea, la onda, la línea de equilibrio. La elongación es la distancia entre cualquier punto de una onda y su posición de equilibrio. ¿Sí? Vamos a suponer que si tenemos una onda, ¿sí? Aquí voy a tener mi línea de equilibrio y voy a tener una onda, ¿ok? Voy a tener una onda, ¿sí? Vamos a suponer que pues todas son igualitas, ¿verdad? Porque pues no me sale todo igual. Entonces, la elongación, vamos, si aquí tengo un punto, ¿sí? Es la distancia que mide desde la línea de equilibrio hasta donde está ese punto, ¿sí? Si aquí tuviera otro punto, ¿sí? Aquí otro punto, ¿sí? Es la distancia que hay entre la línea de equilibrio y la onda. Línea de equilibrio y la onda. Línea de equilibrio y la onda. ¿Ok? Entonces, eso sería la elongación. La amplitud de la onda es la máxima elongación o alejamiento de su posición de equilibrio. Entonces, han de cuenta que es muy parecido a esto que tenemos,
pero en este caso es particular, ¿sí? Es la máxima elongación, o sea, en los puntos más altos, en las crestas, ¿sí? O en los valles. Vamos a suponer que es el punto más alto, punto más bajo, punto más alto, punto más bajo. Entonces, esto sería la elongación máxima o la amplitud de la onda, ¿sí? Esto de aquí. ¿Okay? Eso sería pues la amplitud de la onda. Y la rapidez o magnitud de la velocidad de propagación, ¿sí? Entonces, esa es aquella con la cual se propaga un pulso a través de un medio. En otras palabras, es la distancia que una determinada cresta o valle recorre en un determinado tiempo, que generalmente pues va a ser un segundo, ¿sí? La rapidez o magnitud de la velocidad con la que se propaga una onda está en función de la elasticidad y de la densidad del medio. Mientras este es más elástico y menos denso, la rapidez de propagación será mayor. En general, esa rapidez en un medio específico siempre es la misma y puede calcularse con la expresión. Si se fijan, anteriormente habíamos visto la magnitud de la velocidad, ¿verdad? O la rapidez, que era distancia entre tiempo. En este caso, va a ser longitud de onda entre el periodo, o en algunas ocasiones vamos a ver tiempo. Entonces, la v es la rapidez o magnitud de la velocidad de propagación en metros sobre segundo. Lambda es la longitud de onda en metros sobre ciclo. Y t mayúscula es el periodo, que va a ser segundo sobre ciclo. De tal manera que pues voy a eliminar, bueno, aquí los pongo aquí para que vean las unidades. Si yo tengo metros sobre ciclo y aquí tengo segundos sobre ciclo, ¿sí? Recuerden extremos con extremos, ¿sí? Me quedaría metro por ciclo, ¿sí? Y aquí los medios me quedaría segundo por ciclo. De tal manera que yo eliminaría ciclo con ciclo y me quedaría metros sobre segundo, que son las unidades que voy a utilizar para la velocidad. En este caso, la velocidad o rapidez de la onda. Entonces, como ustedes saben, ya habíamos visto que el periodo es el inverso a la frecuencia. Entonces, nosotros también podemos ver que la fórmula de velocidad puede quedar como longitud de onda por frecuencia, ¿sí? Si ustedes tienen, ¿verdad? Velocidad es igual a longitud de onda entre periodo, pero nosotros vimos que el periodo era 1 entre la frecuencia, ¿sí? Este quedaría arriba multiplicando y quedaría pues como longitud de onda por frecuencia. Entonces la rapidez o magnitud de la velocidad de propagación sería también longitud de onda por la frecuencia. Entonces, la rapidez o magnitud de la velocidad de la propagación de una onda, cualesquiera, y puede ser en una cuerda, un resorte, el agua, que sean sonoras, luminosas, de radio, se va a determinar mediante el producto de su frecuencia por la longitud de onda. La magnitud de la velocidad de propagación de una onda es constante para cada medio, lo cual significa que para una onda de mayor frecuencia que incida en un determinado medio, el valor de su onda, perdón, de su longitud de onda debe disminuir de tal forma que el producto, o sea, la multiplicación de longitud de onda por frecuencia, sea el mismo y viceversa. Entonces la velocidad pues tiene que ser la misma. Si aumenta la frecuencia, pues tiene que ser, tiene que disminuir la longitud de onda. Por ejemplo, vamos a suponer que la velocidad de una onda, ¿sí?, es de 10 metros sobre segundo, ¿sí?
Y eso lo obtenemos de multiplicar, no sé, que la longitud de onda sea de 5 metros sobre ciclo, ¿sí? Y la frecuencia es de 2 ciclos sobre segundo, ¿sí? Si se fijan, eso me daría 10. Si yo aumento la frecuencia, vamos a suponer que aumenté la frecuencia a 4, ¿sí? A 4 ciclos sobre segundo, entonces la longitud de onda tiene que disminuir, ¿sí? Para que me den el 10. En ese caso, disminuiría a 2.5 metros sobre ciclo, ¿sí? Si la frecuencia yo la aumentaría, no sé, mm, a 5, ¿sí? O bueno, a 8, ¿sí? Si lo aumento a 8 ciclos sobre segundo, ¿sí? Esta de aquí tendría que ser de 1.25, ¿sí? Metros sobre ciclo, la longitud de onda, para que me dé estos 10 metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, eso es a lo que se refiere esa parte del texto. ¿Sale? Ok, entonces, de tarea, pues como ya les dije, van a ir haciendo esta autoevaluación, ¿sí? Que son 30 preguntas, ¿sí? Se los voy a pedir ya que terminemos de ver esta lección, ¿sí? Obviamente, ahorita ustedes ya pueden contestar hasta la pregunta 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, hasta la 13, que es hasta donde hemos visto. Ya pueden contestar esas preguntas, ¿sí? El día de el viernes vamos a ver esta parte que es la reflexión de las ondas, ¿sí? Vamos a ver reflexión de ondas, principio de superposición de ondas, interferencia de ondas, ¿sí? Les sugiero y recomiendo que lean a partir de aquí, de esta parte de la número 5, que es reflexión de ondas, ¿sí? De la página 303, que lean hasta que se acabe, ¿sí? Que es hasta la página... Profe, ya 300. ahorita, ¿Mande? profe, ahorita mi grupo, los de cuarto B, tenemos